Profe, pero si usan programas, digamos, hay que usar el EPANET o Excel No, o... no, EPANET no, Excel sí pueden usar, esos. EPANET no, más bien EPANET no lo pueden usar. Este, pero el Excel sí. Sí, de hecho, si ustedes tienen sus hojas de conducciones y si han hecho práctica de redes abiertas y de redes cerradas, pueden tener ya las hojas listas para resolver, para resolver redes. Así que lo único que sí yo les había dicho en la clase, no sé si anterior o tras anterior, es que sí necesitan, aunque ustedes hagan hojas en Excel, todo lo que hagan en Excel me lo tienen que pasar al PDF, ¿verdad? Porque yo la calificación la hago encima del PDF. Si ustedes quieren, pueden adjuntar este, el Excel, ¿verdad? Para que, por aquello que hubiera alguna duda, pero sí, digamos, todos los documentos tienen que quedar en el PDF. Pero pueden usar perfectamente hojas de Excel. La mayoría de los exámenes en hidráulica, la gente casi que los entrega, casi que es una hoja, o sea, lo hacen en el PDF, pero casi que el 80% está hecho en hojas de Excel, ¿verdad? Profe, ¿y cómo es? Es como igual que hidráulica, nos conectamos al Zoom, nos envía el examen por correo y después lo entregamos nada más. Sí, igual que en Fluidos. El- yo les envío, yo les envío el examen a cada uno. En realidad esta vez no se los voy a enviar por correo, sino que va a quedar en mediación, donde ustedes abren el examen. Está el documento, hay un documento general y un documento pequeñito con los datos. Entonces, el dato es exclusivo para cada uno de ustedes, pero va a estar en mediación toda la información. Sí, creo que como fue el final de Fluidos del semestre pasado, exactamente. Sí, es que al final es más sencillo que mandárselos por correo, porque vieran que para mandarles a 24 estudiantes, 24 correos diferentes, vieran que se complica. Entonces yo lo que hago, y es un poco estresante porque tengo que preparar 24 borradores de correo y si me jalo una torta y envío uno de los 24 ya eché a perder el examen. Entonces prefiero con este otro sistema como el que usamos en el final de Fluidos, que es mucho más, pues si no vieran que estar del otro lado, yo sé que para ustedes hubiera sido buenísimo que les llegue la información antes del examen, pero para uno como profesor es un poco estresante que la información se filtre antes de tiempo. Entonces, no, de hecho me parece que es incluso, me parece que hasta más fácil este, la, la, que venga el examen de un lado y el juego de datos aparte. Sí. Sí, y el examen es a la 1:30, así que probablemente van a tener tiempo como hasta las 3, hasta las 4:45, casi, sí, como a las 4:40, entre 4:45 y 5 de la tarde. Incluyendo el tiempo que se necesita para preparar el documento y enviarlo, ¿verdad? Que usualmente damos 15 minutos para eso. Profe, ¿y hay que encender cámaras? No, en fluidos no encendimos y en hidráulica. Eso sí, no le cuenten a nadie, porque se supone que tengo que obligarlos a encender la cámara. Tranquilo, profe, porque en suelos ni en ambiental tampoco nos hicieron encender cámara. No, es que les voy a decir una cosa. La reglamentación no es muy inteligente, la verdad. Porque al encender la cámara, eso los pone a ustedes estresados, me pone a mí estresado porque tengo que estar, si los estoy viendo haciendo el examen, ya tengo que estarlos vigilando y no deja de ser estresante. Y al final, yo no veo lo que ustedes tienen en su pantalla. Ustedes pueden estar haciendo lo que quieran en su pantalla. Pueden tener el WhatsApp abierto en el computador y yo no estoy viendo que ustedes tienen el WhatsApp en la computadora. Así que
¿de qué sirve? De nada. Entonces yo creo que no vale la pena si ustedes hacen el examen más tranquilo, me parece a mí, que hacen el examen muchísimo más tranquilos y yo también estoy más tranquilo. ¿Cierto? Sí, profe. Pero yo siento que la que sí es más fea es cuando uno le dicen apunte la cámara a las manos. Porque yo no puedo ver ni siquiera el examen, o sea, ni siquiera puedo ver el examen en la compu porque yo tengo una laptop para hacer eso. Y tengo que doblarla y entonces tengo que ir a imprimir el examen porque si no, no, ¿cómo hago yo para ver el examen? Ah, de ahí sí. De ahí sí. Sí, es. Sí, bueno, y además, ¿y qué gana uno viéndole las manos a ustedes? Yo puedo verle las manos, lo único que puedo saber con las manos es que no tocaron el celular, pero como si no hubiera WhatsApp en la computadora o correo electrónico. O sea, ¿quién quita que nos estén conversando? Eso es imposible. Como dicen, echa la ley, echa la trampa, así que yo prefiero no andar persiguiéndolos a ustedes. Ustedes dentro de su conciencia verán si copian o no. Hay formas de darse cuenta de todas maneras. No sé si tienen alguna duda especial que quieran que discutamos ahora en el periodo de clases, o si prefieren, pues yo tengo una presentación de un pedacito, de un ejemplo que llamo yo ejemplo adicional de sistemas de bombeo, que es como una mezcla. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema de bombeo con varios tanques? Eso no entraría en el examen. Bueno, digo, de todas maneras, el bombas es hasta el otro, pero de todas maneras eso, bueno, podría entrar en el examen, pero es como ejemplo adicional. Yo se los voy a poner en mediación, pero si no hubiera dudas, podemos ver el ejemplo ahora en clase. ¿Ejemplo de qué, profe? Perdón. Es de sistemas de bombeo, es para terminar el capítulo de bombas. Ah, ok. Sí, digamos, yo sé que en este momento no es lo más, lo que ustedes tengan el interés, porque es para el otro examen, pero con eso ya termino el capítulo de bombas. Pero eso se lo haría solo si no tienen preguntas. Pero yo tengo una duda acerca de un cálculo de red abierta. Ok, Es excelente. que en uno de los datos, usted creo que usó el caudal de otro no, y eso me confundió un montón. Voy a buscar el Excel a ver si parecía. Es en el ejemplo de este semestre. Sí, ese es ese. Ok, vamos a buscarlo también. Ya lo encontré. ¿Le comparto pantalla, profe? Está bien, voy a permitirle compartir pantalla. Ok. Digamos, es que acá, para el DJ, esta velocidad la calculó con este caudal y no entendí por qué no con este. Debe ser un error. Es casi seguro que seguramente copié la fórmula y la copié mal. Pero sí, okay. sí, no, es un error. Es un error. Okay, Solo ese tramo tiene ese error.
Y hay uno en el que resta una altura que es menos 156 y creo que pone menos 155, pero no me acuerdo cuál era ese. Pero solo esos dos y ya todo el resto está bien. Ok, voy a revisarlo, a ver por qué usé, bueno, no, eso es casi seguro que fue que copié, que le hice un copy-paste a la fórmula y me traje el dato sin querer. Pero sí, no, es un error. Obviamente hay que usar el caudal del tramo correspondiente. Ajá. Y lo de la altura, sí, debe ser un dedazo también. Sí, de hecho es el HI de la presión posterior. O sea, el tramo HI en la presión posterior. La presión posterior en el tramo HI. Pero es que en el tramo HI la presión posterior da 15. No, pero eso ya al final. Ah, en el análisis. Ajá. Ah, ok. ¿Cuánto es la altura del nudo I? Creo que es 155. Ah, y resté 152. Ok, está bien. Bueno, ya lo corregí aquí. Ahora No, tengo que... sí. Algo así era, es que ya no me acuerdo muy bien, pero sí, algo así era. Vamos a ver. Yo creo que tengo aquí el... No, en el I sí es 152, pero creo que hay uno creo que es con el H, en el H que puso 156 y 155. Ah, ok. Voy a, mejor lo reviso con... Ah, sí, ya lo vi, sí. Pero mejor reviso a ver cuál de los dos datos es el correcto, si el de 155 o el de 156. Sí, porque de hecho aquí estoy viendo que las dos presiones de H dan diferentes. Y eso no es lógico. Ok, no, sí, eso es un dedazo. Ok, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Tengo la sospecha que no han empezado a estudiar, ¿verdad? No, sí, profe. Ok, está bien. Bueno, en realidad este primer parcial, vamos a ver, con con el proyecto, yo diría que todo lo que son conducciones, ustedes lo tienen dominado. Más de hecho, yo les digo que en el examen, la mayoría de la gente siempre hacen bien la conducción, casi nunca hay errores así gruesos. A veces hay, pero digamos, en general, la pregunta de conducciones casi siempre sale bien. La de redes abiertas también. A veces fallan un poquito en redes cerradas, porque claro, como es lo último que se vio y normalmente se le pone un poco menos de atención, pero en general este primer parcial la gente le va bastante bien. No, y en el segundo también, y en el final también. Yo creo que en hidráulica la mayoría de la gente le va bien, así que hagan el examen tranquilos. No es un regalo, digamos, siempre en el examen aparecen cosillas así, un poquito de pensar, pero no, digamos, no son exámenes a matar. Por lo menos esa es mi percepción. Digamos, los de fluidos tienen más complejidad que los de hidráulica. Los de hidráulica tienen más trabajo. Eso sí, una vez que empiecen el examen tienen que hacerlo rápido porque sí, digamos, sí tiene muchos cálculos y mucho trabajo. A diferencia tal vez de fluidos que hay que pensarlo un poquito más. En ustedes saben lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo rápido, ¿verdad? Porque tienen un periodo de tiempo limitado. Profe, ¿o usted cree que podría subir la solución del examen que subió mediación? Hijo de puña, voy a ver si la encuentro. No sé si la tengo, pero bueno, déjeme revisar. Si la encuentro, yo la subiría en las siguientes 2 horas después de la lección. Si yo
Si ya para media tarde de hoy no lo he subido es porque no lo encontré. Ok, profe, y otra consulta. Es que yo estaba viendo ese examen y me parece que el tramo de conducción que nos pedían calcular era parte de una de las redes. Pero nosotros en redes usábamos un CH de 140 para el PVC, pero para las conducciones usábamos un valor de 150. Si nosotros estamos analizando una conducción que es parte de una red, tendríamos que usar CH de 140 o igual lo mantenemos de 150. Ok, déjeme buscar ese ejemplo para estar seguro de lo que le voy a contestar. Porque me parece que aunque aparenta estar en la red, no lo está. Mire, sí está, es más, perdón. Ustedes saben que sí tengo la solución. Solo que no sé por qué estaba oculta. No, es más, la solución ya está en mediación para que la descarguen. Es una hoja Excel. Ok, voy a compartirles la... Ok, aquí le di vuelta a la hoja para que veamos el dibujo. Es más, ¿por qué no me está? Ya me di cuenta, es que no compartí. Sí, ok, listo. También, sí. Y No, mejor lo voy a abrir en... Profe, ¿usted cree que puede grabar este pedazo de explicación del examen? Bueno, vamos a ver, porque me parece que es muy poquito lo que le voy a comentar. Pero bueno, ahí grabémoslo, está bien. Recording in progress. Vean, dice para ver. Usted tiene aquí este es el dibujo de todo el examen. Entonces, aparentan estas conducciones, esta conducción que está aquí y esta que está aquí y esta que está aquí, hay tres conducciones, digamos, esta y esta son conducciones. La red es este pedazo de aquí. Entonces, estos tramos de aquí se pueden diseñar con un CH de 150 y esta de aquí se puede diseñar con un CH de 140, ¿verdad? Porque esta es red y las demás son conducciones. ¿Qué haces? ¿Cómo identifica uno que unas son redes y otras son conducciones? El tanque, ¿verdad? Este es el tanque de almacenamiento. Entonces, todo lo que está antes del tanque de almacenamiento o la planta de tratamiento se consideran conducciones porque trabajan a caudal constante. La red trabaja a caudal variable, ¿verdad? ¿Está bien, Jimena? ¿Así o...? No, sí, profe, está bien, perfecto, muchas gracias. Ok. Después le decía que no valía ni la pena grabarlo porque no era como mucho lo que íbamos a explicar. No sé si alguien ha visto el examen y tiene alguna duda. Algo parecido, es más, algo muy parecido a esto sería el examen. Tal vez tiene bueno, ahí tiene las variaciones de caudal y tiene cálculos de factores máximos diarios. Y viene, aquí ustedes pueden ver, vienen dos conducciones y una red cerrada. No necesariamente tiene que venir así, ¿verdad?
pero usualmente sí viene algo integrado. Y este examen que viene ahora no va a ser la excepción, viene algo así como esto, o sea, algo todo integrado. Y ya muestra el sistema todo integrado entre las conducciones y las redes. Profe, y en las preguntas que dicen que hay que hay un problema, ¿a qué se refiere? O sea, indicar si hay algún problema en la actualidad y en 20 años. Ok, eso lo que significa es, ¿qué significa que vaya a haber un problema? Una es, o que no alcance el agua, o que la presión en las tuberías sea insuficiente. Por ejemplo, usted puede tener suficiente cantidad de agua, pero si la presión en la tubería da menos de 15, el agua no le va a llegar a la casa. Entonces, eso es un problema. Entonces, básicamente, en la identificación de problemas es identificación de falta de agua o baja presión. Perfecto, profe, gracias. Profe, eh, no sé, a veces hablan de un factor máximo diario o a veces hablan de un factor máximo horario. Cuando usted le hablan de uno u otro y ocupa, no sé, el otro, utilizan factor de conversión de 24 o cómo es el asunto, porque a mí eso como que se me enreda un toquecillo a veces, como que a veces le dan horario, a veces diario. Bueno, nosotros habíamos visto, voy a poner aquí, y disculpen que ponga el dibujo, bueno, vamos a dar, es que para darle vuelta de nuevo, tengo que darle vuelta 3 veces. Vean, cuando yo tengo conducciones que están antes del tanque de almacenamiento, yo uso el factor máximo, diario, o sea, el caudal máximo diario. Entonces, estas tramos que están antes del tanque usan caudal máximo diario. Y la red usa caudal máximo horario. Vamos a ver, recordemos por qué era uno y por qué era otro. El caudal máximo horario es porque el agua que le llega a cada una de las casas y instituciones y todo varía con el tiempo. O sea, ustedes van a tener que en la hora pico van a tener más caudal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo calculo el caudal promedio diario con la dotación y la población. ¿Verdad? Pero en la red, ese caudal promedio diario de nada me sirve, porque la hora de máximo consumo es mucho más, el caudal es mucho más alto que esto. Entonces, yo lo que necesito es aplicarle el factor máximo horario y lo multiplico por el caudal promedio diario y obtengo ese caudal. El máximo diario es porque esto se debería diseñar con el caudal promedio diario. Pero como día a día hay algunas variaciones, entonces esas variaciones, ya que no son, estas variaciones son horarias, y todos los días se dan. Esta variación es porque hay meses del año y días del año que hay más consumo. Entonces el caudal máximo diario es el factor máximo diario que es más pequeño que el máximo horario por el caudal promedio. Entonces, no, la relación no es 24, no. Aunque se llame máximo horario, todos los caudales están expresados en litros por segundo. ¿Ok? Entonces, la relación entre el máximo horario y el máximo diario tiene que ver con el factor máximo horario y máximo diario. Entonces, la relación anda en el orden de 1.5 o 2 a 1. La diferencia no es tan grande. Los factores, por ejemplo, los factores máximos horarios andan en el orden de 2, 2,5 y el máximo diario anda en el orden de 1.5. Eso está en la presentación. Ahí en la presentación, cuando vemos caudal de diseño, ahí está explicado cuánto valen los factores máximos horarios y máximos diarios. Pero quien define cuál se aplica
es si usted está antes del tanque de almacenamiento. O sea, cómo es el funcionamiento de las conducciones. Ahora, si usted no tuviera tanque de almacenamiento, digamos, si aquí no hubiera tanque, sino que las conducciones van directo a la red, entonces todo habría de que diseñarlo con el caudal máximo horario. Pero yo tengo una pregunta. Digamos, en el caso de que nos digan, creo que había una fórmula que era factor máximo horario, en la que había como una fórmula de la IA y la normal. Digamos, siempre usamos la que usted nos dio o usamos la de la IA si nos especifica que hay que usar esa o cómo sería. Ah, ok, sí. Pues para cada caso lo consultaremos, pero sí, el AIA no, si usted busca en todos los libros de texto, esta es la fórmula de caudal máximo horario. Pero resulta que el AIA en el último reglamento decidió incrementar el caudal máximo horario. Y entonces, en vez de multiplicarlo por el promedio diario, lo multiplican por el máximo diario. Y entonces les quedó, o sea, no sé si en algún momento lo van a arreglar o lo van a dejar así, pero entonces les quedó que el caudal máximo horario es el factor máximo horario por el factor máximo diario por el caudal promedio diario. Entonces, claro, les quedó un caudal de diseño altísimo. Y por ahora esa es la norma. Entonces, si tuvieran que aplicar una fórmula, yo les digo cuál utilizar. Yo preferiría que usaran ¿cómo se llama? La que viene en los libros de texto, porque para mi gusto esto es demasiado grande. Pero bueno, si yo tuviera que hacer un diseño, no me queda más que usar lo que pide allá, que como les digo es bastante exagerado. Ok, perfecto, gracias, profe. Profe, para los cálculos de dotación, factor máximo diario y factor máximo horario, nos están dando un caudal de 95 litros por segundo en verano. ¿Ese sería el caudal promedio o es...? ¿Ese es en este examen? Sí. Ok, déjeme acordarme qué fue lo que puse. Ok, vea. Dice, en la ciudad, bueno, se tiene una toma de agua que tiene un caudal en verano de 95 litros por segundo. Ese no es ni el caudal máximo horario ni el caudal máximo diario. Esa es la disponibilidad de agua. O sea, eso es lo que usted tiene. Usted no puede tener más de ese caudal porque esa es la que le da la fuente. Ok. Usted tiene que calcular su caudal máximo diario y su caudal promedio diario, su caudal máximo diario y su caudal máximo horario. Okay. ¿Qué sucede? Cuando usted, y me voy a mover de nuevo acá, en la fuente, que creo que es esta, usted tiene máximo 95 litros. No puede, porque no, eso es lo que da la fuente. ¿Y por qué se usa verano? Porque verano es el punto más crítico. Entonces, cuando uno va a hacer un análisis de recursos hidráulicos disponibles, siempre se hace en el verano. Porque si usted dice, no, yo voy a usar el caudal de invierno, entonces va a pasar enero, febrero, marzo, abril, mayo, sin agua. O sea, no le va a alcanzar porque usó el cálculo del caudal de invierno. Entonces, siempre se usa el caudal de verano. Entonces, lo que ese número dice es que por esta conducción puede pasar el caudal que ustedes quieran sin exceder 95 litros por segundo. Eso básicamente es lo que significa. ¿Por qué? Porque este tanque no tiene capacidad de dar más de 95 litros por segundo. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Dice. Entonces, a partir de esa toma se tiene una conducción, que es la que acabamos de ver. Entonces, la municipalidad midió los caudales y vean que aquí da más de 95, pero aquí no hay problema. Aquí puede dar más de 95 porque es la red.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo estos 95 los acumulo en el tanque y los uso durante el día. Eso lo que significa es que si yo saco el promedio de todo esto, no debería pasar de 95. Si pasa de 95, entonces ahí es donde está la pregunta 5. Que si hay algún problema. Podría ser que ya para el 2000, no sé qué, 20 años después, ya no nos alcancen los 95 litros por segundo. Y de hecho así es el problema. El problema está en que por eso es que tenemos 2 tanques. Durante los primeros años, con solo esta fuente es suficiente. Pero luego nos enteramos que el caudal promedio diario da más de 95. No recuerdo cuánto da. Supóngase que da 120. Entonces significa que los 25 litros por segundo que nos faltan, tenemos que traerla de la otra fuente. De hecho, ese es el espíritu del problema, en el que usted calcula, para un primer momento el agua alcanza. 20 años después no alcanza, pero aquí ya no hay más agua, hay que buscarla de otro lado. Entonces me la traigo de la nueva fuente y añado una conducción más. Al final, la suma de los 2 caudales debería ser suficiente. Ok, vean que, tal vez para que vean aquí cómo se resolvió este problema. Esta tabla lo que nos da es el caudal de la red. Básicamente lo que nos está diciendo, vean que el caudal de la hora de máximo consumo es 125. Ya nos dijo cuánto es el caudal máximo horario. O sea, el caudal máximo horario es 125. Ok. Para calcular los otros datos, vean, dice, durante el día de máximo consumo se consumen 6.750 metros cúbicos. El día de máximo consumo es el caudal promedio, es el caudal máximo diario. Entonces yo ya sé que el caudal máximo diario sería 6.750 metros cúbicos, que es el volumen, entre el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? El tiempo son 86.400 segundos que tiene el día. Y eso me da el caudal máximo diario. Aquí tengo el caudal máximo horario. Ya tengo máximo horario y máximo diario. Y además me dicen que la ciudad tiene 18,000 habitantes. Entonces, yo con esto puedo calcular con este, vean que yo todo este caudal que tengo aquí, yo tengo el caudal hora a hora. El promedio de todos estos, porque vean que aquí dice que es el día promedio, el promedio de todo esto me da el caudal promedio diario. Entonces tengo caudal máximo horario, máximo diario y promedio diario. Y entonces me están pidiendo la dotación, el factor máximo horario y el factor máximo diario. El factor máximo horario es coger este caudal y dividirlo entre este. El factor máximo horario es coger este caudal y dividirlo entre el promedio. Y teniendo el caudal promedio diario y la población, yo saco la dotación. Entonces ya ahí tengo la solución de la primera parte del problema. En realidad, para hacer la 1 había que hacer primero la 2. Entonces, estos dos se hacen juntos. Okay. Bueno, luego, la parte 3, ven qué interesante. Dice, el caudal máximo que puede transportarse desde la fuente hasta el tanque C. En primera instancia,
y me voy a ir al dibujo. Yo les había dicho que aquí la fuente tiene 95 litros por segundo. O sea que el caudal máximo que puede pasar por aquí es 95. Pero resulta que ven que estos tubos ya tienen diámetro. Entonces, yo teniendo diferencia de elevación, diámetro, longitud y coeficiente de pérdidas, puedo calcular el caudal que pasa por esos tubos. Y no da 95, da menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo 95 litros, pero los tubos no tienen capacidad de hacer pasar 95 litros. Entonces hay una limitante aún más grande. Y es que estos tubos, no recuerdo ahora cuánto da, digamos que podían pasar 70 litros. Entonces, el caudal máximo que puede pasar por aquí son 70. Entonces, ya con esa es la respuesta de la parte C. La parte 3, perdón, el caudal máximo que puede transportarse. Ok, entonces, yo tengo ya cuánta agua puede llegar al tanque. Tengo el caudal máximo diario, que lo pude calcular, y entonces yo ya puedo saber si me alcanza el agua o no. Ahora, dice, un crecimiento anual de 1000 habitantes. Entonces dice, diseño la conducción adicional para abastecer la ciudad dentro de 20 años. Entonces, yo ya tengo la dotación, tengo el factor máximo horario, tengo el factor máximo diario. Entonces, puedo calcular cuánto es el caudal que necesito dentro de 20 años. Y esa es la idea de la parte 4. Ustedes calculan cuánto caudal necesito, le restan, digamos, qué sé yo, por aquí podían pasar 70, pero necesito 100, entonces el restante tiene que pasar por aquí y diseño esta conducción para que pase ese caudal. El diseño de esta conducción, si es un diseño ya completo, se les pide golpe de ariete y se les pide que hagan combinación de diámetros y todo lo correspondiente, ¿verdad? Es un diseño completo, con tiempos de cierre, con fórmulas, con cálculo de golpe de ariete, etc. Por eso y finalmente, la última parte dice, determine el funcionamiento de distribución en la actualidad, ¿verdad? O sea, en la actualidad sería para 18,000 habitantes, y aquí están, y con este caudal, porque ya está, 125 litros por segundo sería el caudal máximo horario, ya pueden ustedes, dice, indique si existe algún problema, o sea, indique, o sea, se me había olvidado de otro problema, digamos. Los problemas pueden ser, bueno, caudales no porque lo tenemos, pero puede ser problemas de presión o de velocidad. Y hay una sexta pregunta que dice, el funcionamiento de la red dentro de 20 años. O sea, es repetir el problema 5, pero con un caudal máximo horario más alto. Y ese es el problema, ese es el examen. ¿Cómo lo ven? Está bonito el examen, pero... Bueno, más o menos así es el problema. Todavía no lo hemos terminado, estamos apenas empezando, pero digamos, ese es más o menos el espíritu de todos los exámenes de hidráulica. O sea, ya es como coger toda la ciudad y analizarla como un todo. No necesariamente el examen va a ser igual a este. Obviamente, cada semestre tiene sus particularidades. Profe, cuando esto era presencial, ¿cómo se hacía para los exámenes? ¿Se hacía igual en Excel o...? No, se hacían a mano, con la calculadora. Sí, la TI sí. Sí. Sí, de hecho, los que traían TI tenían ventaja sobre los demás, porque la TI tiene una hoja electrónica adentro.
De hecho, muy curiosamente, el primer semestre del 2020, que fue cuando empezó la virtualidad, ese semestre íbamos a permitirle a los estudiantes traer la computadora para el examen. Así que probablemente cuando vuelva la presencialidad, para el examen de hidráulica vamos a dejar traer computadora. Qué bueno, profe, porque qué triste de hacer este examen a mano. Yo me Sí, deprimí. lo único, claro, lo único diferente que está en la presencialidad es que los resultados de las hojas de Excel tienen que pasarlas a mano al examen. Obviamente eso se toma un rato. No mucho, pero sí se toma un rato. Pero obviamente hacerlo a mano toma su buen rato. Sin embargo, vean, ese examen que ustedes ven ahí es del 18 de mayo del 2019. Ese examen no es, ese examen se hizo en un aula y lo hicieron y les dio tiempo. Profe, y una pregunta, dentro, digamos, del PDF, ¿tiene que ir todos los cuadros que se utilizaron? ¿O solo como los de resultados? No, tome en cuenta que es un examen, entonces yo si encuentro cosas que no sé cómo lo resolvieron, yo necesito que la información esté ahí. Ah, ok, ok. A menos que sea algo muy evidente. Pero para poderle revisar si las cosas están bien o mal, pues debería estar toda la información. El Excel se añade, o sea, como un adjunto, solo para que yo pueda corroborar, digamos, si tengo alguna duda. Pero el Excel usualmente no si no tengo dudas del Excel no lo reviso. Bueno, no sé si ya quedaron contentos con eso. Vean, hagamos una cosa, y así es, este ejemplo adicional que yo quería ver hoy, lo que voy a hacer es que les voy a subir el video. Y ustedes lo ven como si fuera una clase sincrónica. Usamos el video del semestre pasado y ven, subo la presentación y el video y entonces lo pueden ver, lo pueden ver después. No necesitan verlo ya. Y así pueden aprovechar, aunque esta hora y 10 minutos que tienen antes de entrar a la próxima lección, por lo menos para darle una ojeada a la solución del examen que les acabo de enviar. Bueno, que les acabo de activar en mediación. ¿Qué les parece? Sí, profe. Genial, profe. Pero tengo una consulta rápidamente. Claro, no, estoy esperando que ustedes me pregunten. Sí. Pues para eso estoy aquí. Aunque es que estaba revisando justamente la solución y digamos, a lo que yo tenía entendido era que dotación, o sea, dotación se saca por hora o por día. No, la dotación es litros por habitante por día. Ok, es que en el Excel, digamos, usted aproximó los volúmenes que generaba cada caudal en una hora, ¿verdad? Me parece. En la tabla, eso es el caudal de una hora. Entonces lo que supuse es que, digamos, el primer número que dice las 0 horas, yo supuse que ese es el caudal que hay desde las 0 a la 1. Luego el que dice la 1 supuse que es el caudal que hay de la 1 a las 2. Y el último caudal que dice 23 horas es el que supongo que hay de las 23 a las 24. Entonces lo que hago es multiplico ese caudal por 3600, que es el número de segundos de una hora. Entonces me da el volumen de una hora. Sumo los 24 datos y me da el volumen de todo el día. Ah, ok, ok, perfecto. Y esa es una forma de hacerlo, pero en realidad yo me compliqué demasiado para la solución. Basta con agarrar esos números y sacarles el promedio. Da lo mismo. Ok, está bien, profe, gracias. Okay.
Bueno, si quieren, hagamos una cosa. Les pongo el Excel de la solución y lo comentamos. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, nada más déjenme buscarlo porque no voy a tener que descargarlo de mediación porque hace rato lo ando buscando y no lo encuentro. Okay. Ok, vean que, el primer problema, la primera solución, el problema 1 y 2, la pregunta es, las preguntas son, estas son las preguntas: caudal promedio diario, dotación, factor máximo horario, factor máximo diario, caudal máximo diario y caudal máximo horario. Ok, el máximo horario ya lo hemos visto de dónde sale. Sale de que ese es el caudal máximo del día promedio. Entonces, simplemente cogerlo y ponerlo ahí. Ok. Para el caudal máximo o promedio diario, lo que hice fue precisamente coger cada hora, desde las 0 hasta las 23, cogí el caudal, lo multipliqué por 3.600, eso me daría litros, lo dividí entre 1000 para que me diera metros cúbicos. Entonces aquí tengo el volumen de cada hora y lo sumé. De tal manera que en todo el día se consumieron 5.400 metros cúbicos. Ok. El caudal promedio diario representa ese número, 5.400 entre 86.400. Eso me daría metros cúbicos por segundo. Y lo multipliqué por 1000 para que me diera litros por segundo. Entonces, el caudal promedio diario me da 62.5 litros por segundo. Ok. La dotación. La dotación es coger ese caudal promedio diario y lo divido entre la población, que eran 18.000 habitantes, y lo multiplico por 100, por 1000, porque para ver, esto es caudal. Ah, sí, es que estaba en metros cúbicos y lo pasé a metros cúbicos simplemente. Entonces ya ahí tengo la dotación en litros por habitante por día. Lo saqué del volumen diario, el volumen lo dividí entre la población y ya me dio la dotación. El factor máximo horario lo saco como la división entre el caudal máximo horario y el caudal promedio. Me da 2. Sí, 62.5 en la mitad de 125. Y luego el máximo diario sale de coger el volumen que viene en el enunciado y dividirlo entre simplemente, bueno, aquí lo que hice, había 2 formas de hacerlo. Era coger el caudal, el volumen que se consumió ese día y dividirlo entre 86.400. O hacer lo que yo hice, que fue coger el volumen de ese día, que era 6.750, y dividirlo entre el volumen que se consume en el día promedio. Son 2 formas de hacerlo. Entonces ahí ya estarían la solución de las preguntas del 1 y 2.
Ok. El problema 3 es simple. Dígame, Manuel. No, disculpe, es que se me olvidó el 3600, ¿de dónde era que salía o qué era para calcular el volumen 3600, era? 3600 es el número de segundos que tienen ahora. Ah, ok. Entonces, ajá, Listo. sí. Sí, que esos numerillos, lo que pasa es que, claro, yo ya me los sé de memoria. 3600 es el número de segundos de una hora y 86.400 es el número de segundos de un día. Entonces ya, sí, se me va. No, no hay problema, ya hay que irlo interiorizando también. Sí, exactamente. Ok, vean, en el problema 3 la pregunta era cuánto es el caudal máximo que pasa por las conducciones que ya estaban diseñadas. Entonces, simplemente es usar Hayes-Williams y vean que una conducción da 93 litros por segundo y la otra da 100,2. Por cierto que aquí hay un error, ¿verdad? Dice 100,6 y el valor es 93,9. No sé de dónde saqué ese número. Que dicha que lo... Bueno, ahora ya, este no es el mismo documento que ustedes tienen en mediación, pero bueno. Pero sí es 93,9. Ah, ya sé, es que esto debe ser con... Ahí está. Eso es. Sí. Es que si usamos CH 150, ustedes pueden arreglarlo en el documento que van a descargar. Es que probablemente alguien usó en el examen 140 y yo para probar si estaba bien puse 140 aquí, pero no, la solución correcta es 150. Entonces, el caudal máximo es 100,6, que es este valor que está aquí. Pero por el tubo pueden pasar 100,6, pero la fuente solo da 95. Entonces, la respuesta es, de estos dos tubos, uno puede hacer pasar 100 y el otro 109. Pues lo más crítico es el que da menos. Entonces, la respuesta es que la capacidad es 100,6. Esa era la pregunta. ¿Cuál era la capacidad de esas tuberías? Para el problema 4 es, tenemos 95 en una fuente. Dentro de 20 años me va a alcanzar. Okay. Vean una cosa, en el problema 1, el caudal máximo diario da 78 y tenemos 95, sé que estamos sobrados. No tenemos problema para el año 0. Pero en el año 20, y aquí está, población será 38,000 habitantes. El caudal máximo diario que se hizo con el factor máximo diario que habíamos calculado, que era 1,25, por la dotación que era 300, por el caudal que es 38,000, ahora el caudal me da 164 litros por segundo. Profe, Dígame, Michael. lo de la población nada más de multiplicar 20 por la población actual, ¿verdad? ¿O no? No, aumenta 1,000 por año. Entonces, la actual era 18 y como sumía 1,000 por año, a los 20 años era 18 más 20,000. Ah, ok, ya. Yes. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La fuente A aporta 95 litros por segundo. Entonces, ¿cuánto debe ser el caudal de diseño de la nueva conducción? Los 164 que necesitamos serían aportados 95 por la fuente actual y el resto por la fuente nueva. O sea, la resta de estos dos números nos da 69,93. Y entonces esa conducción se diseña con ese caudal. Bueno, yo aquí calculo el diámetro exacto.
aquí el diámetro, para ejemplos para problemas de solución, el diámetro exacto da muy cerca del diámetro comercial, que era 205. Entonces yo lo dejé todo en un solo diámetro. Pero lo correcto hubiera sido combinar diámetros. Lo que pasa es que hubiera dado un pedacillo muy corto. Entonces yo trabajé solo con el diámetro de 205, calculé golpe de ariete, revisé. Pero resulta que yo había empezado con un SDR32 y no da. Entonces, al usar SDR17, el diámetro ya no da 205, sino que da 193, y entonces ahora sí me obliga a combinar diámetros. Entonces al final en la solución, aquí está la combinación de diámetros, calculo celeridad. Ya esta parte ustedes se la conocen, calculo la celeridad equivalente, reviso la sobrepresión máxima de golpe de ariete, y entonces aquí está la solución. La solución es 810 metros en tubería de 250 milímetros y 2000 en tubería de 200. Eso ya es, digamos, el diseño típico de la conducción. Profe, yo estaba viendo que usualmente para redes se usa SDR 32,5, ¿verdad? Sí, 32,5 o 26. ¿Por qué? Porque recuerde que en redes la presión máxima se define dentro de las casas. O sea, ¿por qué? Porque los accesorios, las válvulas, los inodoros y todo eso, lo más que soportan son 125 libras por pulgada cuadrada. Eso equivale más o menos, ya aplicando factores de seguridad, a 70 metros. Inclusive recuerde que yo les había dicho que AIA pide 50 metros de carga máxima. Entonces el tubo SDR32 aguanta más de 50. Entonces se puede usar el 32,5. Pero es que usualmente para conducciones empezábamos con, bueno, yo siempre empezaba con 26, pero en este caso estoy viendo que se usó 32 y 17. O sea, no hubiera estado bien si hubiéramos usado 26 o había que usar 17. No pudo haber empezado en 26, no había ningún problema. Ok, perfecto, gracias. Al final siempre llegamos a la conclusión de que necesitamos el SDR17. Y sí se les había dicho en el examen que usaran un solo espesor para toda la tubería, que no se pusieran a combinar, porque entonces si se ponen a combinar un pedazo en 26 y otro en 17, entonces no les da tiempo a hacer el examen. Entonces eso sí estaba claro de que para esa conducción usar un solo espesor. Profe, ahora me surgió otra duda. Digamos, bueno, yo sé que usted esto lo hizo para solucionar el examen, pero uno se hace cuadros, digamos, de la solución. Ya cuando lo presentan en el PDF hay que indicar qué es lo que hace cada cuadro, o sea, como ponerle formato, no nada más de poner los cuadros ahí. Vean, por ejemplo, este cuadro que tengo yo aquí no es necesario que ustedes me expliquen, pero eso sí, por ejemplo, yo en algún punto tiene que haber información, por ejemplo, de cuánto fue el SDR que usaron, perdón, el CH que usaron y el SDR también. O sea, de tal manera que yo sepa cómo llegaron a este valor. La tabla puede estar, pero por ejemplo, en esta tabla, ¿qué información necesito yo? Bueno, yo necesito, por ejemplo, saber qué coeficiente Heisenberg-Williams usaron. Bueno, eso sí lo necesito. Entonces, usted puede, es más, si usted me entrega esto, así como se lo puse yo aquí en esta solución, usted agarra esto, lo copia, lo pega en el PDF y yo se lo acepto. Ah, ok. Siempre y cuando esté toda la información necesaria. O sea, por ejemplo, aquí yo, a esta solución mía, yo me hubiera rebajado 2 puntos. Porque no puse el CH. ¿Verdad? O sea, en ninguna parte, y aquí lo estoy tratando de buscar, no puse cuánto fue el CH que usé. Entonces ahí me bajo 2 puntos. O sea que ya mi examen no es un 100. Creo que estaba arriba, ¿no? Sí. Estaba arriba. Ahora, CH, tramo BC, 150 CH. Ah, sí está, ya me puse el 100. Excelente. Sí, venga, digamos, esto que está aquí, usted agarra ese Excel,
le da un copy y lo pasa a un Word y después el Word lo graba como PDF, perfecto, no hay ningún problema. O incluso este mismo lo imprime como un PDF. Profe, una consulta. Ujú. Porque es que para el caudal de diseño usted le restó lo que aporta la fuente. Ok, voy a hacer recuérdese que eso tenía una fuente aquí que va a un tanque. Bueno, hay un tanque aquí intermedio, pero eso no iba acá. Y de aquí va a la red. Lo que está aquí es una ampliación, o sea que todavía no está construido. Entonces, en el año 0, yo tengo por aquí no 95, porque en realidad el caudal que necesito es 78, creo. Pero digámoslo así, esta fuente, lo más que puede dar son 95 litros. Entonces, por aquí lo más que pueden pasar son 95. Y yo necesito 165. Perdón, no aquí, porque esto no es caudal. Yo necesito que aquí entren 165. Bueno, 164.93. Entonces, el restante no puede venir de aquí. Esos 70 litros que me faltan tienen que venir por aquí. Entonces, este diseño, que es la ampliación, yo tengo que ampliar la red para que aquí me den 70 litros. Bueno, 69, 93, 70 litros por segundo. Por eso es que la diseñé con 70. Porque yo no voy a desperdiciar lo que ya hay. No voy a botar esto. A menos que sea porque la fuente se me hubiera contaminado o alguna cosa, pero en realidad, si aquí yo tengo 95 litros por segundo, tengo que aprovecharlos. Ok, entonces esta parte justamente, ese caudal de diseño era lo que ocupamos que aporte el agregado. Exactamente. Ah, ok. Gracias, profe. Uh-huh. Vean que en realidad, si ustedes se ponen a pensar, el examen y el que viene va a ser parecido en el sentido de que lo que les vamos a poner es una situación que podría ser real, ¿verdad? Eso que ustedes están viendo es totalmente real. Los acueductos ustedes cuando los van a revisar probablemente ya tengan cosas construidas que no pueden desechar a menos que estén en muy mal estado. Entonces ustedes, lo que uno va a hacer en el diseño es de cosas que van a venir a complementar lo que ya existe. El último problema, vean, en ese problema era una red cerrada y los datos los datos de diámetro ya estaban dados. Lo único que había que coger era los 125 litros por segundo que teníamos acá del caudal máximo horario y distribuirlos. Lástima que no está el dibujo de la distribución de caudales, no lo puse. Eso sí está mal. No, sí, aquí está arriba. Entonces vean, aquí entran 125 y se consumen, como todos los tramos eran iguales, como todos los tramos son iguales, entonces en todo se consume la misma cantidad. Entonces en cada nudo. Ok, les cuento que este problema tenía no trampa, pero si ustedes veían que la red es simétrica, vean que esta red es simétrica totalmente, todos los tubos son iguales y todos los nudos son parecidos. Entonces, si ustedes tiraban la red en forma, los caudales los ponen, se va la mitad por aquí, la mitad por acá, y luego aquí llegan, vean, la mitad y mitad.
yo puedo usar, no necesito usar Hardy Cross. La red se resuelve. Ya esta es la solución. Ahora, como demostración, si ustedes cogen los caudales que yo les acabo de poner aquí y los meten en el Hardy Cross, resulta que el delta Q ya da 0. Entonces, si ustedes se daban cuenta de eso, bueno, si los estudiantes en aquel momento se daban cuenta de eso, no tenían que hacer el Hardy Cross y entonces este problema se hacía en 5 minutos. Algunos se dieron cuenta, otros no. Entonces, cuando fueron a meter los caudales, algunos no los metieron así como los acabo de poner yo, no mitad y mitad. No se dieron cuenta que era simétrica. Entonces, claro, el que puso aquí 70 y 30, pues obviamente al final tuvo que hacer un montón de iteraciones cuando no era necesario. Ok. Entonces, vean qué rápido que se resolvía este problema. Sí había que calcular las presiones y había que hacer un análisis de la red de presiones. De presiones no había problemas. Sí había problemas de velocidad en 2 tramos, pero casi eran ínfimos porque la velocidad mínima es 0.5 y daba 0.49. Entonces era así como mostrar los datos. Había problemas de velocidad en los tramos IJ y HJ. Eso es lo que había que anotar. El problema 6 es escoger el mismo problema pero con un caudal más alto. Entonces era exactamente lo mismo, coger el caudal más alto, distribuirlo. Nuevamente, si se ponía simétrico salía inmediato, y en este sí, todos los nudos dan problema, ninguno da 15 metros y las velocidades sí daban bien. Entonces, el problema, lo que había que decir es que para dentro de 20 años la red no iba a tener suficiente presión y que por lo tanto debía rediseñarse. Pero el rediseño quedaba para el examen de ampliación. O para el examen final. No había que hacerlo. Simplemente había que decir que la red no funcionaba. Ese era el examen. En realidad no era, vamos a ver, los que se dieron cuenta que la red era simétrica terminaron el examen antes de tiempo. Los que no se dieron cuenta de eso, sí les tomó un poquito más el examen. Al final, incluso creo, si mal no recuerdo, los que la encontraron simétrica lo resolvieron rapidísimo. Los que la encontraron, pero dividieron los caudales al final, hicieron el Hardy Cross. De hecho, algunos me dijeron, profe, es que me da el delta Q0. Y yo, sí, magnífico, le dio el delta Q0, déjelo así, ya está, ya resolvió la red. Pero algunos sí tuvieron que hacer varias iteraciones y sí hubo un par de personas que recuerdo que no terminó el examen, no pudieron completarlo. Bueno, con la simetría es únicamente longitud, digamos, es que como tienen diámetros distintos, no importa. No, tienen los mismos diámetros, vean, vamos a ver. Este tubo tiene el mismo diámetro que este. Y este tubo tiene... Sí, uno puede hacer un ejemplo. ¿Qué es simétrica? La simetría es por aquí. Esta mitad es igual a esta mitad. Ok. Sí. Por cierto que aquí vi un errorcillo. Pero bueno. Este caudal no. Este caudal está malo. Y este. Profe, usted incluyó el módulo de caudal directamente sobre el cálculo de las pérdidas, ¿verdad? No. ¿En dónde? O sea, digamos, es que en la tabla no está el módulo de caudales porque lo puso toda la fórmula en lo de pérdidas. Sí, claro. Yo el módulo de caudal lo calculé internamente como longitud, o sea, en las pérdidas tengo toda la fórmula de Hessing-Williams completa. Sí, digamos, son dos formas de matar
de matar el problema. O sea, me ahorré una columna, digámoslo así. ¿Qué les pareció el examen? Claro, aquí vamos un poco muy rápido porque no podíamos. Y hubiera sido lo ideal que todos hubieran visto el examen, porque algunos probablemente no me hayan podido seguir. Lo Profe, que me da miedo es, digamos, con el tiempo en el examen, pero yo creo que todo bien. Ok. Sí. Usualmente da tiempo, hay que correr un poquito, eso sí. O sea, no se puede uno... Si ustedes necesitan tomarse un café, prepárenselo antes de empezar el examen. Sí, es que yo pienso en como lo que duré con el proyecto y después practicando como para el ejemplo que usted hizo de red abierta, no sé, me da mucho miedo. Vea, obviamente en el examen no puede venir una red abierta tan larga como la que hicimos en el ejemplo. Usualmente si las redes, vea, si usted vio, esta era una red de un anillo, una red muy pequeñita. Y en el examen lo que va a venir, pues, probablemente sea una, digamos, si es una red abierta, sea una red abierta de 5 o 6 tubos. Si es una red cerrada, probablemente 1, máximo 2 anillos, ¿verdad? Porque ya para más, ya es mejor hacer un proyecto. Ok, qué bueno, profe, gracias. No sé, si usted vio en este examen, la red era una red de un anillo, Sí, sí, con 4 tubos. O sea, por dicha. sí, no era algo así como extremadamente largo. Entonces, una red abierta, 5, 6 tubos. Creo que una vez pusimos una de 8 tubos, pero era algo así como exagerado, como grandísima, ¿verdad? Porque ya se va haciendo muy, muy larga para hacer en el examen, ¿verdad? Probablemente si uno ya tiene experiencia de cómo se hace, sí se puedan hacer, o sea, se puede hacer en 1 hora. Lo que pasa es que, por supuesto, uno cuando está haciendo el examen, primero está el nerviosismo de que no es, y la seguridad de si estoy haciendo lo correcto. Eso hace perder mucho tiempo. Entonces, ahí ya va, digamos, una pérdida con respecto al tiempo que tardaría yo haciéndolo. Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer y ya, ya me ahorré 10 minutos. Ustedes, mientras se sientan, leen el examen, lo revisan, tratan de averiguar si están seguros qué es lo que hay que hacer, se van 10 minutos. Yo no sé si ustedes, y eso se los digo, porque no sé si ustedes han visto una película que se llama Sully, del milagro en el Hudson, del avión que aterrizó en el río Hudson. Con el actor de Forrest Gump, ¿cómo se llama? Sí, exactamente. Sí. En un determinado momento, al piloto lo cuestionan de que no tomó una buena decisión, que él tenía tiempo de aterrizar en un aeropuerto. Y entonces hacen una modelación de computadora y le dicen, vea, sí se podía. Dice, nuestros pilotos pudieron. Y entonces esta anécdota no va tanto para ustedes, sino yo debería dársela más bien a los profesores que preparan un examen. Lo que pasa es que el piloto llega y le dice, claro, es que es muy fácil. Ya ustedes sabían que iban a tener un accidente cuando están en la simulación. Dice, y ustedes ya sabían qué tenían que hacer. Dice, yo primero tenía que averiguar qué había pasado con el avión, por qué los motores no funcionaban. Y eso me tomó un periodo de tiempo. Y luego averiguar qué podía hacer, dónde estaban los aeropuertos. Entonces, repiten la simulación
dándole 40 segundos al piloto para tomar la decisión de hacer todo eso que les acabo de decir. Y ya con esos 40 segundos el avión no aterriza. Entonces, ahí es una cosa importante, digamos, no es lo mismo lo que alguien ya sabe qué es lo que tiene que hacer con ustedes cuando van a hacer el examen. Obviamente, ustedes necesitan un periodo de tiempo para averiguar qué es lo que hay que hacer. Entonces, el tiempo del examen está hecho realmente para que ustedes tomen un tiempo para leer el enunciado, para que vean qué es lo que tienen que hacer, y una vez que ya saben lo que tienen que hacer, resolverlo. Como tienen la computadora, yo diría que deberían tener tiempo suficiente para resolverlo. Tomen en cuenta que este problema que acabamos de ver lo solucionaron ellos sin computadora. Sin computadora. Entonces, ustedes con la computadora deberían poder hacerlo. Claro, parece mentira, pero yo siento que en la casa, y además para eso les damos 15 minutos extra para que preparen el PDF. Pero a veces en la casa se puede llegar a perder un poco más de tiempo que en el aula. Tienen que concentrarse bien en el examen, porque eso sí les digo, el examen, si ustedes se ponen a pensar en otra cosa o a hacer otra cosa, no les va a dar tiempo. Bueno, no sé si tienen alguna otra cosa que quieran saber de cómo va a ser el examen. Si no, yo creo que podemos quedar aquí. Y no, profe, que Dios quiera nos vaya bien. Como diría Nicolás, acto de fe. Sí, profe, gracias, más bien. No, es que la idea, yo lo que quiero es que salgan bien. O sea, vean, yo siempre les digo, y a veces uno se convierte en el enemigo del estudiante, pero en realidad, mi trabajo es que ustedes aprendan y sean ingenieros, buenos ingenieros. Mi trabajo no es sonármelos. Pero claro, ustedes tienen que hacer su parte. Bueno, muchachos, nos vemos